El Halloween. El Halloween es una fiesta pagana diabólica, es tan mala como jugar tabla ouija o hacer pacto diabólico, te traerá consecuencias en la salud, en las finanzas o área afectiva. Es jugar con la oscuridad, es una ignorancia espiritual terrible. Para demostrar lo peligroso que es celebrar es fiesta pagana del Halloween debemos saber verdades, su raíz. Hace muchos años atrás, antes de la venida del Señor Jesucristo de Nazaret, ya los malvados adoraban al enemigo y celebraban su maldad. Sus orígenes fueron las tribus celtas, desde 90 ac. Irlanda, Escocia, Gales. Halloween era en ese tiempo el conocido festival de la cosecha, Harvest, o la fiesta de Samaín, Samhain. En este particular día, 31 de octubre, se conmemoraba el final del verano y el último día del año, asimismo la llegada del nuevo año, que según el calendario celta comenzaba el 1 de noviembre. Esta fiesta con cientos de años de tradición no solamente tenía como motivo celebrar la cosecha, fiesta que involucraba el ocultismo, el nombre en sí que lleva esta fiesta es Samhain, nombre que se le da al dios de la muerte, en español posiblemente conocido como la muerte con la hoz, la vieja parca, o en inglés con el de Grim Reaper. La gente realizaba esta fiesta en este particular día del 31 de octubre, por diferentes factores. Festejaban el fin y principio de año, celebraban las buenas cosechas y ese era el primer día del invierno, día en que la noche empezaba más temprano, el frío se agudizaba, las hojas de los árboles se caían, todos estos factores naturales hacían más peso para creer que en esa noche los poderes de la naturaleza tenían la fuerza para acabar con ellos, ya que la madre tierra y la muerte se aliaban para castigar a los seres vivientes. Los celtas tenían que adorar la muerte y pagar tributo a ella, creían que los espíritus de los muertos se apoderaban y rondaban la tierra. Ellos realizaban ceremonias especiales dirigidas por los druids, los cuales venían por generaciones inculcando y adiestrando a la gente a seguir una serie de ceremonias, sacrificios y ritos. Halloween. Ellos considerados como los hombres más sabios de la época, conocedores de todo lo oculto y los únicos que tenían el enlace entre el mundo espiritual y el mundo terrestre, los seguían ciegamente. Los druids, a aquellos que no cumplían con sus demandas, les hacían pagar un gran precio. Ellos considerados por los celtas como la máxima autoridad les obedecían. Los celtas estaban llenos de sumisión, temores y supersticiones debido a la influencia de los druids. Creían que ese día de Samhain, la puerta del mundo de los espíritus se abría y las almas de los muertos que habían muerto en ese año rondaban sus casas. Para alejarlos tenían que tener una luz encendida que los asuste en la entrada de su casa en lo posible con o en forma de una cara o algo distintivo para hacerse familiar a la muerte. Aquí es donde viene la famosa vela en la calabaza en forma de cara. Los demonios buscaban dominios o personas, cuerpos a quien poseer, matar, o llevárselos con ellos al otro mundo. Es por eso que los celtas hacían grandes fogatas en las calles para saber por dónde pisaban y muchos se disfrazaban con pieles de animales o fabricaban máscaras con expresiones muy feas para confundirse con los demonios. De esta práctica salen los disfraces. También como forma de placer o hacer un trato con la muerte, ofrecían una serie de ritos y sacrificios para que durante el año no los molestaran ni los hicieran mal. Estos rituales eran organizados por los druids, antes que la luz se desapareciera el día 31 de octubre, la víspera de la noche tan temida. Hacían altares de piedras en lugares específicos, se vestían de blanco y otros colores significativos, se adornaban con brazaletes y coronas preferiblemente bajo grandes robles, una olla de bronce y muchos más símbolos eran piezas imprescindibles en sus ceremonias. Traían animales y personas para el sacrificio. Estos sacrificios consistían en horribles torturas, colocando las víctimas en el altar principal de piedra, comenzaban a desgarrar pedacitos de piel para que comiencen a desangrarse y sacaban los huesos de las víctimas mientras estos estaban aún vivos. Estos ritos los practicaban utilizando a humanos y animales. También en estas ceremonias las personas, por lo general campesinos, que querían tener un buen año en sus siembras, se les eran reclamados por los druids prendas de dinero, ofrendas valiosas de sus cosechas, o si no tenían para dar, se les obligaba a ofrecer a uno de sus hijos para la muerte a cambio de buena ventura. Este mismo tipo de precio se les era reclamado a las personas que no asistieran a las ceremonias, iban tocando de puerta en puerta. Este era el famoso trato o castigo en inglés, trick or treating, treat or treat. Cambios. Cuando llegó la religión del catolicismo a esos lugares, se dieron muchos conflictos, matanzas, peleas. Esto fue una especie de revolución que comenzó en Irlanda. Un cristiano como el Sr. Patrick fue uno de los últimos sobrevivientes y héroe de Irlanda que luchó contra los druids. Estos tipos de tradiciones, que no solamente involucraba la de Halloween, comenzaría a tener un enfoque religioso.
Los católicos trataron de convertir aquella fiesta de Samhain en el día de All Souls Day, Día de Todos los Santos. La celebración comenzaría al igual que la fiesta de Samhain la noche anterior del 1 de noviembre, o sea el 31 de octubre, muchas cosas se mantuvieron como las fogatas y las máscaras, adornos de luces, y aún ciertos sacrificios. En algunos países aún celebran fiesta con disfraces, luces encendida, copiado todo de los rituales por parte de la Iglesia romana. Esta era la Eve of All Saints Day, noche de vísperas de todos los santos, o también conocida como All Hallows Eve. Hallows es un término que refiere o significa igual santo, entonces con el pasar del tiempo la gente celebraba esta noche Halloween y al pasar del tiempo se la llamó Halloween. El Papa Gregorio IV en DC 835 designó esta fecha para pagar respeto a aquellas personas, santas o salvas, que habían muerto durante el año. Alrededor de DC 900, habiendo tanta confusión de celebraciones, declararon el día 2 de noviembre, el Día de Todas las Almas, All Souls Day. La Iglesia se dio cuenta que todas las fechas de celebraciones o ceremonias venían con inclinaciones diabólicas y aunque las habían sustituido por otras con un perfil religioso, seguían empujando a adorar y hacer ritos paganos, solamente esta vez disfrazándolos con nombres cristianos, llenos aún de fuerzas espirituales del mal. La gente experimentaba fuerzas demoníacas con mayor ímpetu en estas épocas, debido a que el príncipe de las mentiras se estaba aprovechando de tantos años de paganismo. El miedo que estas personas sentían no los dejaba despojarse de tantos ritos y creencias. Recordemos que Satanás quiere llenar nuestro corazón de miedos, angustias y derrotismo para que no veamos la luz de Dios, el verdadero amor que echa fuera el temor. Luego de la reforma que se llevó a cabo por los protestantes, hombres tales como Martín Lutero con reformas a la fiesta del 31 de octubre, en 1517, queriendo dar otro enfoque a este feriado, comenzaron a resaltar otras celebraciones fuera del alcance de Halloween, sustituyéndolo por completo con feriados como Guy Fawkes Day en Inglaterra. Hoy en este país es mayor celebración que Halloween. En muchos países de Sudamérica Halloween ha sido sustituido por festividades patrias, pero de cualquier modo la fiesta con sus tradiciones paganas ha quedado muy arraigada en las celebraciones de hoy en día, y es muy doloroso ver que hoy el paganismo existe sin que los practicantes mismos se den cuenta de ello. Inclusive las iglesias cristianas, en ese día celebran cualquier tipo de actividad, dizque para contrarrestar esa fiesta de las tinieblas, pero en mi concepto como siervo de Dios, debería de ser un día en que no se le dé importancia. La trampa para los niños. Los niños, y no tan niños, se disfrazan, es una verdadera competencia para hacer el disfraz más horrible y temerario, y van de casa en casa exigiendo trick or treat, truco o regalo. La idea es que si no se les da alguna golosina, le harán alguna maldad al residente del lugar que visitan. Para algunos esto ha sido un gracioso juego de niños. Pero esta práctica se ha convertido en algo peligroso tanto para los residentes, que pueden ser visitados por una ganga violenta, aprovechada por los satánicos, como para los que visitan. Hay residentes que reaccionan con violencia y han habido casos de golosinas envenenadas. Los de la Iglesia romana en España acostumbra ir de puerta en puerta cantando, tocando instrumentos musicales y pidiendo dinero para las ánimas del purgatorio. Lo cual es otra mentira, porque a los muertos no se le puede orar, ni invocar ni hacer rituales, es pecado. Según una antigua leyenda irlandesa, un hombre llamado Jack había sido muy malo y no podía entrar en el cielo. Tampoco podía ir al infierno porque le había jugado demasiados trucos al demonio. Tuvo por eso que permanecer en la tierra vagando por los caminos, con una linterna a cuesta. Esta linterna primitiva se hace vaciando un vegetal y poniéndole dentro un carbón encendido. Jack entonces se conocía como Jack of the Lantern, Jack de la linterna, o, abreviado, Jack o' Lantern. Para ahuyentar a Jack o' Lantern, la gente supersticiosa ponía una linterna similar en la ventana o frente a la casa. Cuando la tradición se popularizó en USA, el vegetal con que se hace la linterna comenzó a ser una calabaza, la cual es parte de las tradiciones supersticiosas de Halloween. Para producir un efecto tenebroso, la luz sale de la calabaza por agujeros en forma del rostro de una calavera o bruja. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es informar lo peligrosa que es esta celebración, pues es la forma más tonta de la que se vale el diablo para inducir los seres humanos a lo oculto, aunque hay muchas de las personas siguen llevando estas tradiciones a conciencia y engañan a muchos involucrándolos en juegos, actos, ritos religiosos, rituales, etc., en especial en la noche de Halloween, donde todavía los verdaderos brujos, druids y satanistas celebran e invocan al diablo y sus demonios. Tales personas involucradas en todo este tipo de creencias y ritos
ritos, disfrazan con una cara inocente a las brujas, llevando a la televisión programas como Sabrina the Teenage Witch, La Hechicera, diversos inocentes dibujos animados, muñecos, propagandas, películas, juegos de Nintendo, PlayStation y más, los cuales están llenos de adoraciones y mensajes satánicos. Muchas de estas cosas también son usadas simplemente por comercialización. Pero no debemos de dejarnos engañar, esta fiesta de Halloween tiene gran potencial para crear en la gente una extraña fascinación en los fantasmas y cosas semejantes, y nosotros como cristianos tenemos que estar muy atentos en no tomar estas cosas a la ligera, para no contaminarnos de ritos paganos que van en contra de Dios. La palabra de Dios nos enseña al respecto en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No debemos participar ni siquiera recibiendo un caramelo, eso es avalar las tinieblas en su vida. Es seguirle el juego al enemigo. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Quiere decir que lo que se hace en estas fiestas paganas, con comida, vestuario, está consagrado a lo oculto. Dios nos ha dado libertad de elegir. Saber cómo elegir y poner en práctica esta libertad puede ser difícil, especialmente en temas como este tipo de festividades con tradiciones poco comunes. La Biblia no nos dice si estas están en lo correcto o incorrecto, nos pone a reflexionar. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O todo me es lícito, mas no todo edifica. Sabemos que lo mejor que tenemos que buscar es lo que place a Dios, que siempre será lo mejor para nuestra vida y nuestra familia, por eso no debemos participar de ninguna manera. Es posiblemente que ni siquiera los que alquilan o venden disfraces, juegos o amuletos no saben lo que llevan en sus manos, muchos de ellos los toman como una época más de venta. Pero a nosotros, a los cuales la verdad por medio de la misericordia de Dios se nos ha sido revelada, tenemos que estar en este día mucho más pendientes de qué es lo que ocurre en nuestro alrededor y no dejarnos engañar con frases como si es solo una simple fiesta, un disfraz no le hace daño a nadie, eso son cosas del pasado. Es una forma astuta de engañar y validar el mal. Pongamos los pies en la tierra, y si no creemos esta historia que está basada en no solamente investigaciones religiosas, vayamos a los museos, leamos libros de arqueología y miremos todas las pruebas halladas con respecto a esto, pruebas que respaldan todos estos datos aquí expuesto. Y si piensas que solo son cosas del pasado, mira las estadísticas de hoy en día acerca de los homicidios, desapariciones, cosas sangrientas, rituales y matanzas que se realizan en este particular el día de Halloween. ¿Sabe dónde están los niños desaparecidos últimamente y quiénes los tienen? Ojo con los jóvenes rebeldes, que visten de negro y portan cadenas. ¿Qué sucede en esta época? Es una fiesta muy importante todavía para Escocia e Irlanda, los actuales druids continúan haciendo grandes conferencias y ritos en altares que se remontan a la época antes expuestas. Y para la gente normal se realizan festividades, carnavales, desfiles y más sin muchos saber cuál fue la fundación de estos. En los Estados Unidos en el año 1840 comenzó la popularidad de esta celebración, le han llamado el Festival de los Niños. En 1970 a los adultos los tomó como una fiebre, hasta el día de hoy. Más de 53 millones de personas celebrarán Halloween, festejan con fiestas en casas. Es el mes en el que el índice de desaparecidos aumenta, siendo los Estados Unidos donde más ocurre este fenómeno. La violencia, el vicio, drogadicción, la tristeza, la ira, la amargura, el paganismo es desatado por ser un mes en que el enemigo se aprovecha por la ignorancia. No es raro encontrar en los periódicos datos de acontecimientos fuera de lo natural, es la noche de la maldad, muertes extrañas, violaciones y accidentes son reportados a la policía durante toda la noche. Es la noche en que los cuerpos de inteligencia deben obrar. Falta más atención por parte de la policía, para descubrir inclusive los lugares donde ejecutan los horrendos crímenes, los satánicos, en Bogotá, Colombia en los cerros de Suba y de Monserrate, en Quito en los cerros occidentales, en Guayaquil junto al cementerio central. Deberían de los cuerpos de inteligencia seguir a los que están vestidos de negro y con atuendos raros. Orar contra Halloween. Los cristianos debemos no solo desenmascarar el mal, sino ser además luz en las tinieblas. Historia de Halloween. La cultura moderna, jactándose de ser pragmática y científica, ha rechazado a Dios por considerarlo un mito ya superado. Al mismo tiempo, para llenar el vacío del alma, el hombre de hoy retrocede cada vez más al absurdo de la superstición y del paganismo. Ha cambiado a Dios por el mismo demonio.
No es de extrañar entonces que vivamos en una cultura de la muerte en la que millones de niños son abortados cada año y muchos más mueren de hambre y abandono. Es más fácil dejarse llevar por la corriente de la cultura y regresar al miedo, a la muerte y aún más allá sin Dios porque, sin la fe, el hombre se arrastra hacia la necesidad de protegerse de fuerzas que no puede dominar. Busca de alguna manera con sus ritos exorcizar las fuerzas superiores. Como creyentes, profesamos que solo Jesucristo nos libera de la muerte y el Espíritu Santo nos guía para salvación.